Ajá. Bien, ya estamos entonces de vuelta. Bueno, no estoy esperando que vuelvan casi todos. Éramos 30, hemos vuelto solo 25. Bien, respondamos entonces lo anterior. No, nadie está justificando ni en el chat del Zoom ni del WhatsApp. Bien, entonces decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que se complete en menos de 10 meses? Bien, vamos a acudir a esta hojita para ir
aclarando lo que hacemos, ¿no? O lo que razonamos. Siendo X, por ejemplo, el número de meses de duración del proyecto de KPL que nosotros deseamos analizar, y estos son los datos, ¿no? Históricos que tenemos. Observamos, sí, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que obviamente se registre en un tiempo inferior a los 10 meses? X menor a 10. Entonces, si tú miras la tabla, está claro, y por si acaso sí, Natalie ya nos ha respondido, vamos a comprobar si es cierto. Viendo la tabla, vemos que estas combinaciones nos dan un total, en este caso, de 2, 6, 8 meses, 2, 7, 9 meses, y nuevamente 3, 6, 9 meses, ¿no? Entonces, yo digo, entonces la probabilidad de que, hay que sumar las probabilidades de que esto obviamente se termine en 2, 6, como decía, la 8, a la probabilidad de que se terminaba en 2, 7, a la probabilidad que se termine en 3, 6, si no me equivoco. Esto, fíjense, es una suma de probabilidades de 0,15, 0,15 y 0,10. Cual, obviamente, sí, de acuerdo con Natalie, nos da una probabilidad de 0,4, 0,40 si tú quieres, o 40%. ¿Sí? Entonces, correcto, Natalie. ¿Es el razonamiento que has seguido, Natalie? Sí, Lisa. Ya. Ahora, alguien quizá, fíjense, dice, pues si estamos haciendo método de frecuencia relativa, claro, estás usando las frecuencias relativas que ya tienes, la tabla te da una ayudita en términos de la probabilidad ya que tiene cada resultado en específico. ¿Sí, no? Pero también podrías obtenerlo de la siguiente forma, ¿no? A ver, tú dices, viendo la tabla nomás, ¿cuántos se completan en menos de 10 meses? 6 6 ahí ya tienes 12, ¿no ve? Y 3 6 ya tienes 4, sería 16. Pues tú dices, a ver, si estoy haciendo un método de frecuencia relativa, como me han dicho, son 16 de 40 proyectos. También tú puedes determinar de esta forma. Entonces tú dices, la probabilidad de que X sea menor a 10 también puede ser directamente resultado de este producto. ¿Sí? 16 entre 40 es lo mismo que decir 4 entre 10. Entonces el resultado sería similar también. Pueden comprobarlo si alguien gusta con sus calculadores, ¿no? Pero obviamente es lo mismo. ¿Está bien? ¿Está claro? Pues fíjense, ese es el cálculo de probabilidad, en este caso de un evento específico, con la ayuda, obviamente, de las probabilidades de los puntos de la muestra, ¿no? Que a su vez, fíjense, es el cálculo de probabilidades a través de método de frecuencia relativa. En ese sentido, fíjense, si ya está un poquito más entendida la cosa, la pregunta, con el inciso A. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que el proyecto, como quería la empresa, se termine en 10 meses? ¿No? Miremos obviamente la tabla. A ver, y quisiera que esta pregunta la responda a un chico. Milson, Milson Morales, ¿estás ahí? Sí, A ver, sí, Milson, Lisa, ya dale. estoy haciendo. Listo.
¿Cuánto es el Dice, requisito, Milson? Milson, por favor, Milson. Aguárdeme un ratito, ¿no? Si quiere por 30%, dice. 30%, dices Milson, Sí, das tu cabeza. sí, dice. Ya, correcto, sí, está bien. A ver, vamos a ver cómo lo has hecho. Bien, a ver. Milson debía hacer el siguiente ejercicio viendo el cuadro, ¿no? A ver, Milson, se supone que has visto el 2 y 8, el 3 y 7 y el 4 y 6, ¿no ve? Sí, dice. Ya, pues, a ver, ayúdame para no cambiar a cada rato de página. El evento de 2 8, luego, ¿cuál es el otro? De 3 7. Directo le he hecho con sus porcentajes, le dice 0,05, Claro, está bien, pero está 0,020. bien, Sí. has hecho directo, pero un poquito No he razonemos visto. en literal lo que tú has razonado mentalmente. Lo que me refería a esto, tú te has fijado esto, ¿no ve? Y has dicho es el evento de 2 8, ¿no ve? Es el evento de 3 7. ¿Qué significa esto? 2 en diseño, 8 en construcción, 3 en diseño y 7 en construcción. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí manualmente es el detallito, el detalle, para que nadie se pierda, ¿sí? Yo sé que tú has hecho esto mentalmente. Y obviamente te has fijado en el 4 6, ¿no ve? ¿Cierto? Sí, dice. Ya, entonces tú has dicho, a ver, se supone que el 2,8 que veo en tabla tiene una probabilidad de 0,05. ¿Sí? Entonces has dicho, es sumar y eso me estás diciendo, ¿no? 0,05. El de 3,7 es el más frecuente, el que casi siempre pasa, ¿no? De todos es 0,20. Y el ultimito de 4,6 igual solo en un 5%, ¿no? De las veces sucede. Pues por eso tú me has dicho 30%, ¿cierto? Sí, dice. Ok, Sí. entonces lo mismo podría salirnos si nosotros hacemos lo siguiente. Decimos, a ver, no estoy mirando las probabilidades, sino realmente quiero aplicar lo que me ha dicho frecuencia relativa y digo, ¿en cuántos casos de los 40 que yo tengo se han acabado los proyectos en 10 meses? Entonces, es otra forma, es otro camino. Si tú quieres entender el concepto tal cual, diga, ¿no? Entonces tú dices, a ver, 10 meses, aquí tenemos 2, 8 serían 10 y le sigue este 12, sería 12 sobre 40, ¿no? Entonces cambiamos esto, 12 sobre 40 no es otra cosa, obviamente, que 3 sobre 10. Entonces 3 sobre 10 es 0,30 o 30%. ¿Cierto? Ok, listo. Gracias, Milson. Te van tus puntitos. Bien, entonces, como ven, el hecho de que yo calcule, Morales eres, ¿no, Milson? Sí, dice. Ok, listo, gracias. Entonces, como ven en pantalla, el hecho de que yo calcule así, desenvolviendo o detallando cada uno de los puntos de la muestra que me da 10, ¿sí? Hace también alusión al método, sobre todo, de asignación de probabilidades según frecuencia relativa, pero sobre todo teniendo en cuenta los dos criterios, pues, ¿no? Que se une toda probabilidad. Esto, un número entre 0 y 1, y sobre todo que la sumatoria de todos los eventos posibles, ¿sí? Me tendría que dar igual a 1. Entonces, haciendo alusión a esto, a ver, sin fijarnos ya la tabla, ni los resultados, ni nada, haciendo alusión a eso, de que la sumatoria de todas las probabilidades de los puntos de la muestra es igual a 1. ¿Cuánto me saldría eso? ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el proyecto se termine en más de 10 meses? A ver, sin mirar la tabla podríamos responder esto. ¿Por qué? Porque se supone que el hecho de decir menos de 10 meses, en 10 meses clavados y más de 10 meses, involucran a todos los posibles resultados del experimento estadístico, ¿no? Entonces, haciendo alusión a la propiedad número 2 de toda probabilidad, bien podríamos responder esta pregunta sin hacer este listado, sin mirar la tabla. No digo que no se pueda, sí, se puede hacer así igualito, o así también, ¿no? Con frecuencia relativa directa, pero sin siquiera mirar los datos del cuadro y sabiendo en cuenta
Y teniendo en cuenta, perdón, o sabiendo muy bien lo que es la probabilidad de la sumatoria de probabilidades igual a 1, 100%, bien podríamos tener este resultado de forma directita. A ver, de forma directita, alguien que querías responderlo de Wilson. Lice, 30%. Lice, 60%. No, no, a ver, 30% ya, ese 30%, a ver, ¿cómo lo has determinado? del total sería del 100%, ¿Ya? restar el 70% que ya está en Que ya está los dado, ¿no anteriores ves? incisos, Sí, muy sería bien. ¿Cuál es tu nombre? 30%. Natalie. Natalie, bien. Me ha dicho que tu cámara está mal. Ya no importa, ya respondí, pero la próxima habilitame tu cámara para responder, ¿ya? Si Ok, puedes. Lice. Listo, entonces lo que ha hecho Natalie es lo siguiente, ha dicho uno menos, se supone que uno es la sumatoria de todos los eventos posibles, pero ¿qué es lo que ya ha ocurrido? Se supone que ya ha ocurrido, o ya hemos tomado en cuenta, la probabilidad cuando X era igual o menor a 10. ¿Sí? Podemos poner eso. X es igual, menor o igual a 10. Si ustedes quieren, símbolo especial le metemos donde hay menor o igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mismo que decir? Fíjense, uno menos, a ver, y la probabilidad cuando X es igual a menor a 10, ¿sí? Fíjense, ¿no? Alguien dirá, sí, todo lo que estoy escribiendo ya sabemos, me doy cuenta, pero sobre todo estoy escribiendo en detalle para que nadie se pierda. Más la probabilidad de que X sea igual a 10, hemos dicho, ¿no? Y no es que quiera darles lata, por si acaso, la resolución del problema. Si alguien me dice directamente, responde directamente sin poner esto, está bien también, porque es obvio que se están dando cuenta de la propiedad. Pero sobre todo esto damos en detalle para mostrar la propiedad. Entonces, nos decía Natalie, esto es pues como sumar lo que hemos determinado primero menor a 10, es decir, 0,40. Más lo que acabamos de determinar que es pues igual a 10, es decir, 0,30, ¿no? Entonces, 1 menos 0,40 más 0,30, si tú sumas esto primero es 1 menos 0,70, es igual a 30% o 0,3, igualito. Y eso es tomar en cuenta la propiedad número 2 de toda probabilidad. ¿Sí? Que se resume simplemente en esta partecita. Obviamente desenvuelto es todo lo que hemos escrito con este resultado. Ahora, si tú quieres hacer de la forma que ya he hecho anteriormente, no hay problema, pues puedes hacerlo de igual forma y seguramente, ¿sí? Obtendrás el mismo resultado, ¿ves? Van a ver. Decir X mayor a 10, miramos ahora la tabla, ¿sí? Si nos gusta hacer con la tabla nomás. Es decir, 3, 8, 4, 7 y 4, 8. Decimos 3, 8, perdón, 4, 7 y 4, 8. Si miras sus probabilidades o sus frecuencias relativas de cada uno de ellos, 0,05, 0,10 y 0,15. Me queda, obviamente, como ven ustedes, 30%. O si te fijas en las frecuencias absolutas de esos números nombrados, es 2, 4 y 6. Es lo mismo que 12, ¿no? Entonces, como ven, sí tenemos el mismo resultado. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Hay algún problemita por ahí? Creo que ninguno, ¿no? Sí, Lice, Dime. Ya, está bien. Sí, listener, ¿no? Ya. se entiende, Lice. Ok. Pues ya, a Natalie le ponemos también un poquito de... Era una pregunta de resta. Vamos a ponerle 15 ya. No era tan difícil. Gracias, Natalie. Ok. Entonces, miren, podemos usar las propiedades o podemos usar el método de frecuencia relativa que ya lo han visto. El método de frecuencia clásica ya se los he simplificado también. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo cuando tenemos simplemente que dividir 1 sobre n, ¿no? Siendo n el número de posibles resultados. Ya vamos a seguir. Y tenemos obviamente una pequeña actividad donde ya vamos a plantear sí, la primera práctica, ¿no?
Pues miren, aquí tenemos ejercicios sueltos, por ejemplo, donde yo quiero hacer sobre todo la comprensión de todos estos puntos. A ver, ¿de cuántas maneras pueden seleccionarse de 3 elementos de un grupo de 6? Utilicen las letras, dice A, B, C, D y F, para identificar los elementos y elabora una lista de cada una de las distintas combinaciones de 3 elementos. Ya no me interesa tanto la lista, sino que tú sepas sobre todo especificar cuántos posibles resultados tengo de, fíjense, dice seleccionar 3 elementos de un grupo de 6. Esto, como ven, no te está diciendo que el orden importa, ¿no? Entonces, ¿qué deberías hacer? Sí, deberías hacer una combinación directamente. Entonces, a ver, para responder la pregunta número 2 que ven en pantalla, quisiera, por favor, que Selima Orellana me dé el resultado. Selima es simplemente agarrar tu calculadorita a que tengas y me dices eso. Selima, ese es el problema, ¿no? De las clases virtuales. Por lo menos cuando uno los ve así, no Sí, Lice. atendiendo, les pregunta, pero están ahí, pues, ¿no? Selima, ¿me has escuchado? Sí, Lice. Ok, ya, dale. ¿Cuántos? ¿De cuántas maneras? ¿Cuál sería la probabilidad de tener uno de estos grupitos? ¿Cuántas posibles formas de ordenar esto tendrías? O de seleccionar, perdón, 3 elementos de este grupo de 6. Selima, por La favor. posibilidad, Lice, Sí, a ver, primero dime cuántos posibles de resultados tienes. 18. 18. ¿Por qué dices 18? ¿Has hecho combinatoria? Ahorita vas a ver. ¿Qué? No te escucho. Más fuerte, por favor. ¿Has hecho combinatoria? Te preguntaba. Estamos diciendo que esto se hace con combinatoria. ¿Ya, Selima, te 20 das dice. cuenta o necesitas una ayudita? Sería 20. Bueno, tú dices hay 20 posibles resultados, veremos. Se supone que has debido hacer esto, 6 combinatorias de 3, 20, sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un grupo cualquiera de estos? Este es el número de posibles resultados. La probabilidad, ¿cómo lo obtienes? Método clásico. 1 sobre n minúscula. ¿Cuánto tendríamos? En este caso, n minúscula es esto, ¿no ve? ¿Cuál es la probabilidad? 0,5, Lice. Sí, perfecto, sí. Has respondido Lima, ¿no? O otra persona. Ah, no, yo, Lice. No, 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 no le cortes la inspiración a Selima. ¿Ya? A ver, Selima, ¿has entendido, no ve? Sí, Lice. Si tienes 20 posibles resultados, se supone que vas a obtener cualquiera de ellos. Entonces, sí, 0,05 sería la respuesta. Sí, 1 sobre 20 simplemente. Esto es entonces igual a 5%, ¿sí? 5% sería la forma de responder esto. A ver, ya, Selima, vamos a ponerte 10 de 20 puntos, ¿no? Ya 15, para, tal vez te ha cortado la inspiración. A ver, ¿quién le cortaba la inspiración a Selima? A ver, el 6, respóndeme. Yo, Lice. ¿Qué estoy hablando? Con el Torres. Yanelfi, dale, pues, dale. Está bien, quieres participar, participar. Pero a ver, ahora solita en la 6. Un experimento con 3 resultados se repitió 50 veces. Se mostró que E1, que es uno de los posibles resultados, ocurrió 20 veces. E2, 13 veces y E3, 17 veces. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de estos posibles resultados? ¿Qué método usaste? ¿Qué método tendrías que usar? A ver, ya te está gritando. Y ahí con esto finalizamos y nos vamos. Por si acaso, sí, ahora sí va a haber tarea, ¿ya? Van a chequear su Moodle a partir de las 2. Ya les voy a avisar igual al WhatsApp, ¿no? Ya coloqué la tarea. Lice, ¿sería combinatoria? No, 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 para nada, Nel. Te está haciendo un experimento con 3 resultados. ¿Cuáles son los posibles resultados? E1, E2 y E3.
Ahora, ¿cuántas veces has repetido el experimento? 50 veces. Entonces, es el número total de posibles resultados, de veces que se ha repetido el experimento. O sea, ¿cuántas veces has obtenido el primer resultado? 20. ¿20 de cuántas? De 50. E2, ¿cuántas veces has obtenido? 13 de 50. Y E3, 17 de 50. Si entonces te están dando el número total y te están diciendo cuál es la frecuencia absoluta de cada resultado, ¿qué tienes que hacer? Método de frecuencia relativa. Es decir, E1 se ha repetido ¿cuántas veces? 20 de 50. Entonces, la probabilidad de E1 es 20 sobre 50, es decir, 0,4. O lo que es lo mismo, 40%. E2, 13 sobre 50. ¿Sí? Y eso es igual a ¿cuánto? A 0,26 o 26%, dices. Y E3 se ha repetido 17 veces. Entonces, 17 sobre 50, 0,34. exacto, o 34%. ¿Está bien? Entonces, método de frecuencia relativa. ¿Ok? Ya, entonces en este problema 10, como van a ver, de los que les voy a dar también sencillamente como tarea, no son difíciles y demás, aquí seguramente vamos a usar, sí, vamos a usar el método ya sea de frecuencia relativa o obviamente vamos a sumar los casos en los cuales se reúnen ciertas características, como hemos hecho el ejemplito aquí del proyecto, ¿no? Sumando estas probabilidades o sacando frecuencias absolutas totales. ¿Está bien? Sí, entonces fíjense, hemos visto entonces estos 3 métodos de asignación. Vamos entonces a dar tareitas al respecto y vamos a evaluar un poquito la siguiente clase, ¿ya? Muy bien, gracias entonces a todos, a todas. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Luis.